comunicado, a mi juicio, tan correcto como duro, fija el Consejo Coordinador Empresarial su posición sobre esta iniciativa preferente para cambiar la ley de la industria eléctrica. Para platicar de este tema, me da muchísimo gusto saludarte, querido Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Buenas noches. Buenas noches, David. Qué gusto saludarte también, ¿eh? Carlos, comparte con el auditorio, por favor, de primera voz, este comunicado de esta toma de posición del CCE en torno a la iniciativa. Mira, es una iniciativa, primero llega en un pésimo momento cuando todo el mundo estamos preocupados cómo salir de la pandemia, cómo recuperar la actividad económica, cómo recuperar los empleos y el ingreso de todo el mundo. Se manda una iniciativa que obviamente tendrá impactos en las decisiones de inversión de cualquier agente económico que ve que en nuestro país, cuando no se acomodan las cosas, pues se cambian las leyes, y aquí estamos haciendo un cambio de ley en algo que viene de varios meses atrás. La Comisión Federal de Electricidad originalmente en el 2019 le pidió a la CRE cambios en la estructura administrativa de cómo se aplicaban las leyes que estaban amparadas por la ley de electricidad o la ley energética o la reforma energética que se había dado en el pasado. Estos cambios administrativos se iban relacionados desde los certificados de energía limpia, cómo se otorgaban, hasta la manera en que la electricidad se entregaba a las líneas de abastecimiento, a las líneas de distribución, que son, como sabes, monopolio del Estado. Hoy la manera de entregarse es que entrega el más barato y van entregando subsecuentemente hasta llegar a los más caros. La Comisión Federal de Electricidad es la más cara para producir y normalmente entregaba al final o en la cola de los que van entregando. Había también una estructura permitida de autogeneración de electricidad, de tal manera que si tú eras una compañía que ponías o de tu propio abastecimiento, pues podías autogenerarte la electricidad. En todo esto, nosotros dijimos y hemos dicho en todos los meses pasados que debíamos de sentarnos a la mesa, preocuparnos por apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, ver dónde tenía pues situaciones que le afectaban y que pudiéramos acomodarlas sin necesidad de hacer cambios a los criterios establecidos por la misma CRE en el pasado. Entonces todo esto no fue oído, presentamos una serie de análisis de por qué era importante hacerlo, hubo desencuentros con muchos inversionistas que buscaron en el Poder Judicial el amparo a las decisiones que habían tomado y ganaron amparos. Casi todos, o por no decirte todos, los que han recurrido al Poder Judicial han ganado amparos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente era totalmente fuera de la estructura legal lo que se pretendía hacer. Bueno, pues ahora como no se pueden ganar más que amparos, porque pues se pierden todos los amparos por parte de la autoridad, pues ahora lo que se quiere hacer es cambiar la ley, para entonces sí permitirle lo que se quiso hacer desde que se quieren hacer los cambios estos administrativos. Entonces tú imagínate, si vamos a vivir en un país donde si no se acomoda lo que administrativamente quiero hacer, cambio la ley, pues hombre, el mensaje que estamos mandando es pésimo. Pero Cualquier además, decisión en el Carlos, futuro pues va a tener esa consecuencia. además, yo no le veo, y mira que he estado tratando de encontrar algún tema racional, y no, me cuesta trabajo encontrarlo. ¿Tú le ves, estando de acuerdo o no, racionabilidad o un principio racional a lo que está pasando? Porque yo creo que No, es un y tema mira, total, absolutamente David, ideológico, donde no hay totalmente. términos económicos de beneficio a las personas. No lo encuentro y créeme que lo he estado buscando. No, David, digo, nosotros hemos tratado de insistir en eso, sí es ideológico, se parte de principios de que la ley que se hizo en el pasado es porque se corrompió a los legisladores. Yo lo que he dicho es, castiguemos a cualquiera en Sí. donde haya corrupción, castiguemos cualquier área donde se haya tomado una decisión equivocada, fruto de una transacción de esa naturaleza. Creo que todos estamos de acuerdo en querer erradicar la corrupción de nuestro país, pero no usemos eso como argumento. Y yo he puesto el ejemplo, oye, para quitar las manzanas podridas no tienes que tumbar el árbol, vamos a quitar las manzanas podridas,
Hay elementos en la autoridad para aplicar la ley de muchas formas. Eh, en muchos frentes pues se pueden aplicar las leyes actuales y perseguir a los corruptos. Pero bueno, tú ves que tampoco en ese campo ha habido pues mucha gente metida en la cárcel o gente que esté de alguna manera ya sujeta a una situación de que lo hayan aprendido o algo, No. porque haya sido corrompido para poder pasar estas leyes y de ese tipo de situaciones. Entonces, creemos nosotros que hay que apoyar a la autoridad en esa lucha contra la corrupción. Queremos unirnos siempre a la autoridad en todas las luchas que vayan por la mejora del país. En este caso, insistimos, llega en un momento en que nuestro objetivo debía ser otro, nuestra visión otra, y no estar aquí discutiendo si debemos de darle preferencia y casi una estructura monopólica a la Comisión Federal de Electricidad. Hay muchos que se van a ver afectados con esta intención. Yo espero que los legisladores tengan esa altura de miras para ver en beneficio de México y vean por qué este tipo de decisiones no sean correctas y no nos amarremos con el hecho de que, es que ha habido corrupción. No, bueno, en nuestro país desgraciadamente hemos tenido corrupción constantemente y eso es lo que hay que atacar, pero para poderlo hacer, pues ahí también hay que empezar a dar el resultado de dónde están estos corruptos y asegurarnos que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar en México. Y eso Ahora lo bien, aplaudimos del gobierno. parecería, querido Carlos, que al menos donde se ven las cosas ahorita, que podría transitar en el Congreso, pero esto va a llevar a un pleitos en la Corte, en nuestros acuerdos comerciales, en todo David, esto. nomás ¿Cómo se ve el explicar, futuro, para considerando que explicarle pasa, a tu público? que no haya razón, que prive la ideología, la creencia o no sé qué siga y se Cuando, tenga que y se apruebe? cuando todos los cambios que se trataron de hacer administrativos, le digo yo, Uh eh, -huh. se llevaron al Poder Judicial y todos, o la mayor parte de ellos, en porcentajes arriba del 90%, se perdieron. ¿Qué te implica esto como conclusión? Bueno, que el Poder Judicial le dio el amparo y le dio la razón a que los privados que se amparaban en nuestras leyes, pues no se les debería de permitir que se implementaran estos cambios que pretende la Comisión Federal de Electricidad hacer. Ahora, como no se pueden hacer porque te ganan el amparo, pues quieres cambiar la ley. Por eso lo que nosotros es hacer un llamado a que nuestros legisladores reflexionen profundamente en esto. No es en beneficio del modelo que se está buscando, no es en beneficio de que la electricidad nos salga más barato a todos, no es en beneficio, ¿por qué? Porque la vas a tener que sostener con subsidios. ¿Y de dónde salen subsidios si no es del gasto público? Y por otro lado, no solamente vas a requerir subsidiar a la comisión para poder sostener eso, sino vas a afectar a los que producen bienes y servicios porque les vas a vender la electricidad más cara, ¿va? Y Claro. entonces cualquier producto que tú compres, todos requieren electricidad, pues le va a salir más caro. Al final el consumidor lo va a pagar eh, vía los impuestos que tienen que sostener el gasto público o vía el precio que tiene que pagar por los bienes que consume. Entonces, bueno, ojalá esto se reflexione profundamente, se salga de la ideología y se vea el beneficio de nuestro país. Es que es difícil explicar cómo si le compro al más caro va a ser más barato. No hay, como que no hay Pues razón en sí, eso, ¿no? O sí, sea, sí, es muy decía hace un difícil momento en el explicar programa, si eso. yo tengo un Y otra proveedor vez, que produce a y, 40 pesos el kilo y yo produzco entre 1,200 y 2,000 pesos el kilo, ¿cómo va a vender más barato si me quedo con lo que produzco yo y no con lo que le compro a los otros? No lo entiendo. porque se ha vendido el argumento de que la Comisión Federal de Electricidad ha sido afectada por decisiones anteriores de corrupción. Insisto, arreglémosla, hay elementos para que la puedan arreglar. Pero bueno, en Pues, eso estamos, David, y yo sí insisto en eso, espero que nuestros legisladores tomen buenas decisiones y bueno, reflexionen en que esto pues le afecta a todos, nos afecta a todos somos consumidores de electricidad. claro, y esto
creo que el tema es ese, ¿no? Que los legisladores piensen en el interés de México. Por eso yo creo que es buena señal que haya algunos partidos pidiendo que haya un parlamento abierto, porque hemos visto que en casos como el de la ley de Banco de México, el parlamento abierto funciona para que se oigan Sí, argumentos y no creencias. sí, a nosotros nos ha gustado mucho forma en que sobre todo el senador Monreal ha promovido de parlamentos abiertos y que se sigan utilizando porque nos permite un debate. Aquí el problema, David, es que esto se manda como una legislación preferente y cuando son preferentes tienes escaso un mes para discutirla y legislarla. Entonces una ley de tal envergadura, de tal tamaño, con tales consecuencias, pues tener la discusión en un mes, pues ojalá y se pueda hacer adecuadamente. Los argumentos de los privados ahí están, se han puesto durante estos últimos 2 años, se han expuesto durante los últimos 2 años, volvemos a sacar estas incongruencias que tú mencionas que es increíble poderlas entender, cómo puedo yo ser más barato produciendo más caro, pues digo, no suena, ¿verdad? Que eso pueda ser viable y posible. Entonces, Carlos, pues te ojalá tengo